se han invadido esos espacios y entonces es parte de la Sierra de Santa Catarina que se permea, que ya no se queda ahí el agua y baja más hacia el municipio de Chalco y Valle de Chalco, que tienen la historia y el problema de manera conjunta, ¿no? Muy bien, profesor. ¿Pudiera explicarnos un poco qué está pasando en Chalco? Además de ser profesor, yo sé que usted habita en ese municipio. Sí, bueno, Chalco hasta hace 30 años estaba unido con Valle de Chalco, eran un solo municipio. Entonces vamos a decir que tienen una historia conjunta. Chalco, el municipio tiene un pequeño centro tradicional con su iglesia, sus comercios y el centro político ahí, ¿no? Alrededor del kiosco. Entonces, este, ha crecido mucho en los últimos años. Han abierto cerca de 10, 12 unidades habitacionales alrededor de Chalco y bueno, todo ese espacio que antes ocupaba el agua, se convirtió en unidades habitacionales, ¿no? Esa es la situación. Entonces, el agua ya no se queda en donde habitualmente se quedaba y la extracción de agua potable en el municipio de Chalco y Valle de Chalco ha sido mucha. De hecho, nos estamos hundiendo y justamente en donde se dan esos hundimientos es donde está concentrándose la lluvia de estos días, ¿no? Que es en la colonia Culturas y Jacalones, que está a 1 kilómetro de donde en el año 2000 se desbordó el canal de la compañía, ¿no? O río de la compañía, que es un río que utilizan como canal, ¿no? Para desocupar aguas negras, ¿no? Muy bien, Este profesor. río baja, ajá, Dígame, baja dígame. de la Sierra Nevada. Ujú. Muy bien. Entonces también esta situación se da no solamente por el tema de los drenajes, sino también por la Ujú. explotación de los mantos acuíferos. Exacto, que provocan el hundimiento del municipio. ¿Cómo nos damos cuenta de el hundimiento? ¿Cuál sería un factor objetivo para determinar este hundimiento? En el año 2000, el río de la Compañía estaba a 2 metros arriba del nivel del municipio. Ahora está cerca de 10 metros arriba del nivel del municipio. Uno se da cuenta de esta situación cuando va en la autopista México-Puebla y enfrente este, de Ayotla hay que subir como un bordecito de cerca de 10 metros y volver a bajarlo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta del hundimiento del municipio. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha ido cambiando la vida de los habitantes cuando llega la temporada de lluvias y saben que se van a enfrentar a esta situación? ¿Sí ha Pues, cambiado? eh, últimamente se nos ha dicho que es mucho el tema de la basura, el tema de que se tapan las coladeras, pero en realidad eso representa poca parte del problema, ¿no? Este, ¿Por qué se han hecho en los últimos años? Y me refiero a estos 2, 3 últimos años más grande el problema de las inundaciones aquí, pues porque ha crecido mucho la mancha urbana, han crecido los asentamientos irregulares de población, han crecido también eh, otros, no solamente dentro del municipio de Chalco y Valle de Chalco, sino en los municipios aledaños también ha crecido esta mancha urbana, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde están las gaseras en la salida México-Puebla, se supone que había un límite poblacional por el peligro que representan estas gaseras, pero se han invadido esos espacios y entonces es parte de la Sierra de Santa Catarina que se permea, que ya no se queda ahí el agua y baja más hacia el municipio de Chalco y Valle de Chalco, que tienen la historia y el problema de manera conjunta, ¿no? Muy bien. ¿Pudiera hablarme un poco de esta historia de Chalco, de cómo se forma, de la parte social, a qué se dedicaban y cómo ha cambiado actualmente? Bueno, pues vamos a decir que en la época de la colonia, de la conquista, Chalco era un pueblo, un asentamiento indígena, libre y que tenía algún vínculo con Jico, una pequeña comunidad en la ladera del volcán Jico. Entonces, ya cuando llega la época de la colonia,
pues ellos desarrollan principalmente la actividad agrícola, ¿no? La ganadera no existía aquí en la cuenca del Valle de México. Llegó con la colonia. ¿Qué pasa durante el México independiente? Que en la época de Porfirio Díaz desecan el lago de Chalco, que era el lago más grande de la cuenca del Valle de México, de agua dulce. Esta agua dulce bajaba, se dirigía de oriente a poniente y bajaba por el poniente, limpiaba la Ciudad de México y gracias al dique de Nezahualcóyotl, salía hacia el lago de Texcoco. En ese momento, esta parte de la cuenca estaba 3 metros arriba del lago de Texcoco. Ahorita ya estamos al mismo nivel por esa extracción de agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la época del Porfiriato, desecan todo el lago de Chalco y Jico, y eso genera un descontento entre las poblaciones aledañas que vivían de la agricultura en Chinampas, como son Mixquic, San Mateo, Tecómil, este, todas las, todas las comunidades que están en la ladera de la Sierra del Chichinahuatzin, que es la que separa el Distrito Federal con el estado de Morelos. Entonces, cuando hay la revolución, todas estas personas que fueron afectadas con la desecación del lago para crear una hacienda, se unen a la revolución, ¿no? Esta hacienda fue la que metió la ganadería en esta zona del Valle de México, y ahí empezó una transformación, pero cada que había lluvias se inundaba de alguna manera esta parte que secaban. Aquí no había otro cultivo sino alfalfa, romero, quelites, y bueno, hasta todavía en la década de los 80, cuando había mucho llano, uno podía ir a cultivar, bueno, a cosechar más bien estos romeros silvestres, quelites, verdolagas ahí, y bueno, era parte de lo que hacíamos los que vivíamos aquí, ¿no? Íbamos a cosechar eso en la mañana, para hacerlos con, este, un guisado muy sencillo, ¿no? Y muy tradicional. Entonces, es un espacio que todo el tiempo de alguna manera se llenaba de agua y poco a poco dejó de existir. Muy bien. Y ahora las nuevas generaciones, por decirlo de algún modo, ¿a qué se dedican en Chalco? Chalco se ha Bueno, convertido en un espacio o en una ciudad dormitorio, por llamarlo de alguna manera. el centro de Chalco, pues sí tiene los negocios locales de la gente que toda la vida ha estado, que comercian lo normal, verduras, carnes, lo que cultivan, de repente también lo llegan a vender ahí, y quesos, ¿no? La ganadería tiene mucho ahí con los quesos, cremas, todo este tipo de cuestiones, pero quienes no somos originarios de Chalco y venimos de otros lugares, quienes están en las unidades habitacionales, quienes viven en Valle de Chalco, sí mayormente lo utilizan como un dormitorio, ¿no? Salen a trabajar muy temprano, más ahora con las obras del trolebús elevado, que en la autopista se están llevando cerca de 2 horas en pasar ese tramo de construcción, y ya llegan en la noche, ¿no? Entonces, de Chalco para llegar a Santa Marta, pues habitualmente antes eran cerca de una hora, ahorita se ha duplicado el tiempo, ¿no? Y sí son básicamente eh, ciudades dormitorio, es una ciudad dormitorio, un municipio dormitorio junto con Valle de Chalco, y las nuevas generaciones, muchas se han dedicado más bien a andar en los mototaxis, Uy, con toda eso, la precariedad que eso implica. claro, sí, por supuesto. En este sentido, ¿los servicios han ido mejorando o se ven todavía deficientes? Llámese Es, drenaje, agua potable, educación incluso. eh, en relación con el aspecto educativo, pues sí se han abierto nuevas escuelas, nuevas preparatorias e incluso universidades, tanto públicas como privadas. En ese sentido, vamos a decir que hay un ligero progreso. El problema es que muchas veces no es la gente del propio municipio la que aprovecha esas instituciones, sino que vienen de otros lados, ¿no? Esa sería como una primera cuestión ahí. Respecto de el agua, antes
no, cuando a partir de que se empieza a establecer una red de servicio público del agua a través de tuberías, no había mayor problema, el agua siempre era abundante, pero de unos 20 años a la fecha, empezamos a tener el problema del tandeo de agua en algunas colonias, en otras que no hay, rupturas de tubería, porque como es una zona lacustre, la tierra tiene mucho movimiento, las tuberías eran de asbesto, y se rompían continuamente. Últimamente las han ido cambiando por tuberías de polietileno, que son este plástico negro que es más flexible y resiste más el movimiento de la tierra. Entonces ahí ha mejorado en ese sentido, pero el problema es que ya no hay tanta agua como antes, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido un decrecimiento. Y respecto de la cuestión del drenaje, que es la que ahorita más apura, tenemos un problema más grave, ¿no? Porque con el hundimiento ya no es tan fácil sacar el agua del municipio, ¿no? Ni de Chalco ni de Valle de Chalco. Entonces, tal vez tendría que haber un sistema de tratamientos de plantas tratadoras de agua dentro del propio municipio, ¿no? Yo creo que eso sería una verdadera respuesta y no estarla mandando hasta Pachuca, hasta, sí, el estado de Hidalgo. Así es. ¿Y en estos días usted ha sufrido alguna afectación? Directamente no, indirectamente sí, cuando he tenido que ir a Chalco, desde Valle de Chalco, el traslado antes podía ir en bicicleta y llegaba en 20 minutos, ahora porque hay muchas calles anegadas, me voy en la combi y se tarda entre 50 y 60 minutos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, he ido a ver los lugares que han estado afectados, por diferentes motivos. Y bueno, sí he podido presenciar que ya el estancamiento hace que esta agua se deteriore y empiece a despedir mal olor. Justamente pensando en el mal olor y en todo lo que implica tener agua estancada y la falta de oxigenación y bueno, pues muchas situaciones como esas. ¿Conoce, sabe de algún caso en donde la salud de las personas esté siendo afectada? Porque además pensaría yo, en este momento los niños no van a la escuela, pero estamos a unos días del regreso a clases y entonces, ¿qué sigue? Bueno, ahorita es el problema este, de cómo se va a dar esta cuestión si no se va a volver un problema de salud pública, ¿no? Veía las noticias con la visita de la gobernadora y es curioso, pero hasta hoy es el primer día que escucho helicópteros sobrevolando la zona. Antes no los había, en todo lo que tenemos de estos días de inundación, no los había escuchado hasta apenas el día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que eso nos da una indicación de que, bueno, no ha habido tanta atención como se esperara, ni tanto apoyo como se necesita, y parece que ya en Chalco sí hay un albergue donde atienden a las personas que están enfermas y que necesitan dónde quedarse, pero por otro lado también las personas no quieren dejar sus casas por miedo a a que sean saqueadas sus casas, ¿no? Esa es una situación. Y por otro lado, algunos, porque sí he tenido referencia cercana, han ido a casa de sus familiares, ¿no? Entonces vamos a decir, yo como padre de familia me quedo en la casa a cuidar durante la noche, la esposa va un rato a darse las vueltas a ver qué está ocurriendo, y ahorita que los niños no están en la escuela, pues no hay mayor problema, pero cuando regresen va a ser una situación muy, muy difícil, ¿no? Y sobre todo, cómo vamos a encontrar las escuelas que están en esa zona inundada, ¿no? Me llama la atención lo que me comenta. Hay personas que no quieren dejar su casa. ¿Es por un tema de seguridad? Sí, temen que sean saqueadas sus casas. Este, como es algo que en otras ocasiones, pues es la primera vez que se experimenta una inundación así como esta, pero también en el año 2000, cuando estuve colaborando ahí, era como una de las preocupaciones que la gente externaba, ¿no? El miedo a que sus casas fueran saqueadas cuando ellos no estaban ahí. Pero no tengo datos reales o ciertos, nada más es
como la inseguridad que siente la gente de dejar sus casas solas. Claro, porque además ahorita van, entiendo, entre 20 y 21 días con las calles inundadas, pero no es lo mismo que estés viendo ahí, a lo mejor que el gobierno está actuando, que hay alguien que está apoyando, a que te vayas y dejes tus cosas así, ¿no? Eso da cierta incertidumbre de saber qué va a pasar. Si estando a Ujú. veces no se hacen las cosas, ahora fuera, pues puede ser complicado. Sí, en la mañana escuchaba al presidente municipal de Chalco, señalando, ¿no?, que ellos habían solicitado que se activara la alerta de emergencia nacional dentro de esa parte de esas 2 colonias de Chalco, ¿no? Pero, dice que no ha tenido respuesta, entonces yo creo que sería interesante poner atención en esa situación, porque son 600, familias las que están padeciendo esta situación tan difícil, ¿no? Muy bien, profesor. ¿Algo más que quiera comentarnos? No, pues que tendríamos que tener otro pensamiento respecto del agua, empezar a cuidar las partes altas de la cuenca del Valle de México, evitar la tala ilegal de árboles para que el agua que cae en la Sierra Nevada, en la del Chichinahuatzin, en la de Guadalupe, se queden en la sierra y pueda haber infiltración a los mantos acuíferos, respetar las áreas, protegidas, que efectivamente hay una política donde estas áreas no se invadan y no crezcan los asentamientos irregulares, que tenemos que aprender a convivir de otra manera con el agua, ya no sacarla de la cuenca, tener las propias plantas tratadoras de agua potable aquí, y yo creo que el acrecentar el lago Chalco-Tláhuac, darle mayor profundidad, es lo que nos permitiría tener una mejor gestión del agua para evitar estas inundaciones. Además de no tirar basura en las calles, ¿no?, que representa un porcentaje realmente bajo respecto del problema real que representan las inundaciones.